Go West, ta, 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 go West. ¿Cómo les va, amigos? ¿Qué tal? No sé por qué se me ocurrió esa canción. En fin, primera pregunta que se te está viniendo a la mente en este momento seguro. ¿Por qué desnuda su torso ante la cámara? Bueno, bien, eso tiene una razón de ser de cosas que les voy a tener que empezar a mostrar en poco tiempo, porque cuando les empiece a describir cómo es que llevo una filosofía de alimentación cetogénica, cómo es que hago una dieta basada en grasas, entonces les tengo que mostrar, además de porque en este momento estoy a punto de hacer una sesión de entrenamiento hogareña, les tengo que mostrar cuáles son los efectos en el cuerpo en una persona de casi 40 años, que fui gordo cuando fui adolescente, que tuve tendencia a engordar, la mentira de la tendencia a engordar, que ya lo vamos a explicar en algún momento, cuáles son los efectos de una dieta con cero azúcar y cero hidratos de carbono en el cuerpo, ¿va? Y basada en grasa. Eso es una cosa como para que vaya entrando la cuestión. Ahora bien, también en algunas semanas vamos a empezar a hablar de estas sesiones de entrenamiento, porque yo no es que entreno solo en mi casa por la circunstancia en las que estamos, sino que todos mis entrenamientos son hogareños o al aire libre. Y lo que practico es lo que yo le llamo la filosofía del despojo, que se basa en obtener los mejores resultados posibles en nuestro cuerpo con el menor consumo de recursos posible. Recursos de todo tipo, recursos energéticos, porque energía que gastamos en una cosa no la tenemos disponible para otra, y además recursos materiales también, porque son entrenamientos rápidos, entrenamientos efectivos, entrenamientos sin gimnasio, con mínimo equipamiento, mínima indumentaria, sin suplementos deportivos, sin anabólicos esteroides y en mi caso, para el que entiende algo de nutrición, sin glucógeno en los músculos también, porque estoy en cetosis, por lo cual tengo del 25 al 30% del glucógeno muscular que una persona que come hidratos de carbono tiene. Así que es la filosofía del despojo y una rutina dinámica que he ido desarrollando en los últimos 2 años para cómo lograr estos estímulos en el cuerpo en muy poco tiempo, muy fácilmente y de manera muy efectiva. Por eso va a ser para más adelante. Por ahora, como lo prometido es deuda, o como suele ser para los políticos argentinos, para los cuales lo prometido es deuda externa, pero en mi caso lo prometido es deuda, así que les tengo que traer la receta y la elaboración del chucrut clásico, básico, fermentado naturalmente, casero, como fuente fundamental de vitamina C, como les comentaba, no solamente por la cantidad de vitamina C que posee el repollo, sino porque además todo alimento fermentado va a ser mucho más sencillo para nuestro cuerpo absorber sus nutrientes. Por eso mismo es que cuando fermentamos alimentos, que durante toda la historia del ser humano se utilizó como un método de conservación de alimentos para poder conservarlos por más tiempo y sin disponer de frío, sin disponer de heladera, pero ese proceso que sufre el alimento lo hace mucho más amigable y mucho más apto para nuestro cuerpo para poder absorber todos sus nutrientes. Por lo cual, virtualmente es como si estuviéramos aumentando el valor biológico de ese alimento. Ahora bien, en el caso, yo lo que estoy queriendo hacer es introducirlos al mundo de los alimentos probióticos, de los alimentos fermentados que podemos hacer perfectamente nosotros mismos en nuestra casa, sin necesidad de comprar absolutamente nada, más que un par de recipientes en el cual hacerlos y dedicarle 2 minutos al día para controlar su evolución. ¿Por qué? ¿Por qué en relación al inmunodesafío 100 días? Porque lo fundamental que hacen los alimentos fermentados y toda ese cultivo de bióticos y ese cultivo de bacterias específicas que estamos haciendo en los alimentos, es alimentar
y reproducir nuestra flora intestinal. Un recubrimiento de bacteria amigable, de bacteria provechosa y de flora intestinal que vive en nuestro sistema digestivo, principalmente en nuestro colon y en nuestro intestino, y que no solamente es el responsable de que podamos aprovechar los nutrientes de lo que comemos, sino que además nuestra flora intestinal son células inmunológicas. O sea, son células inmunológicas que viven en nuestro sistema digestivo. Y son puntualmente los alimentos fermentados lo que más salud y densidad, o sea, salud y frondosidad, le van a generar a esa flora intestinal. Lo que vamos a estar haciendo es contribuir desde una arista más al proceso de homeostasis en nuestro cuerpo. Ese santo grial al que se apunta, que se busca, que es el equilibrio total entre todos los elementos y todos los factores que intervienen fisiológicamente en nuestro cuerpo para lograr un equilibrio generalizado llamado homeostasis. Y eso es precisamente lo que genera el correcto y el eficiente desempeño de nuestro sistema inmunológico. Que el cuerpo esté en equilibrio, que todos los procesos se hagan equilibradamente, es lo que más va a atender a que nuestra resistencia y nuestro sistema inmunológico también estén en las mejores condiciones posibles. De modo que vamos ya a la cocina y ya a la receta del chucrut fermentado probiótico. Muy bien, gente, arrancamos entonces, sin dar más vueltas. Esto es lo más sencillo del mundo. Ingredientes ultra básicos: repollo, cebollas, sal. Yo acá tengo una mezcla de sal entre fina y sal fina, más o menos en partes iguales. Es más sencillo que así sea porque nosotros vamos a buscar que se disuelva la sal en los propios jugos de las verduras, entonces mejor si es más fina. Si tenés que optar entre gruesa y fina, fina sería lo ideal. Después vamos a ir viendo el tema de las cantidades. Un recipiente grande y con bastante espacio. De hecho, lo ideal puede ser que uno se compre como una de esos fuentones plásticos o palanganas en las que uno habitualmente lava ropa o cosas por el estilo, pero comprar uno específicamente para cuestiones alimenticias y tenerlo en la cocina, con mucho espacio y grande. Y con respecto al recipiente que yo voy a usar, es en este caso de vidrio y bastante grande. Después vamos a hacer alguna consideración final con el tema de la tapa, porque hay que permitir que se haga una pequeña liberación de gases a medida que se va haciendo la fermentación. Entonces vamos a ver cómo lo vamos a resolver con respecto a esta tapa.
Bien, yo acá tengo, esto es bastante grande de tamaño, no creo que esto que tengo aquí ocupe tanto espacio, pero bueno, no importa, eso ya lo van a tener que ir probando ustedes en base a la práctica, de saber más o menos el volumen que tienen los ingredientes, qué cantidad de espacio va a ocupar una vez que esté en el recipiente, que esté blando, tiernizado y ablandado por la presión osmótica, efecto de la sal y el masajeo que le vamos a hacer. Siempre lo ideal es hacer la mayor cantidad que podamos cuando tengamos ya el cálculo para llenar el recipiente lo máximo posible, porque como lleva unos cuantos días la fermentación y la elaboración, entonces así hacemos la mayor cantidad posible y nos dura la mayor cantidad de tiempo. Así no tenemos que estar repitiendo el proceso tan rápido. Así que pelamos las cebollas, les muestro en cámara rápida cómo más o menos resolvemos el tema de ir picando el repollo y adelante. Lo que sí, para el que no lo hizo nunca, el proceso de fermentación, uno tiende a creer que va a ablandar demasiado el producto que estamos fermentando, y lo cierto es que apenas se ablanda, apenas, en relación a la textura que tiene cuando está crudo. Entonces, si lo cortamos muy grueso al repollo, va a quedar grueso y va a quedar muy crocante y tal vez medio duro al paladar para comerlo. Entonces conviene, yo recomiendo, para mi gusto por lo menos, cortarlo fino. Así que vamos nomás. Muy bien, ahora como verán, yo lo que estoy haciendo es que la cebolla, toda la cebolla y la mayor cantidad de sal, que ya vamos a hablar con respecto a la cantidad, si bien yo no lo hago midiendo sino a ojo, pero la cebolla y la mayor cantidad de sal yo lo dejo para el final. ¿Por qué? Porque la cebolla es lo que más líquido tiene, y si nosotros actuamos sobre la cebolla con la sal arriba, vamos a hacer que justamente todos esos jugos de las verduras, el jugo de la cebolla, nos ayude a bajar, a caer y a ir activando todo el resto de la sal de la preparación y haciendo que el proceso de macerado y de amasado y ablandado de la cuestión sea lo más efectivo y lo más rápido posible. Ahora bien, como verán, es bastante la sal que estoy colocando. Esto era un repollo de aproximadamente 2 kilos y sería 1 kilo de cebollas aproximadamente. Y lo que estoy poniendo, 6 a 7 cucharadas soperas de sal, entre fina y fina. Tengan en cuenta que todas estas verduras que nosotros vamos a estar macerando en la fermentación tienen que estar en una salmuera. Y justamente ese líquido, a medida que vayamos comiendo la preparación, no vamos a comer el líquido, pero tiene que ser un medio salitroso, tiene que ser una salmuera, porque de ese modo solamente va a crecer las bacterias que nosotros queremos que crezcan y no las que no queremos que crezcan, porque justamente esas no resisten la sal. Ahora bien, esta cantidad que les parece enorme, gigante, no hay que asustarse, porque después de que haga todo su efecto
la sal y el amasado va a quedar prácticamente de la mitad del tamaño que tiene ahora. Entonces yo lo único que quiero ahora es que actúe la sal sobre la cebolla. Como ven, se empieza a poner brillosa en el acto porque la cebolla por presión osmótica comienza a liberar agua rapidísimo. Y entonces comenzamos ese proceso ya haciendo fuerza, apretando la verdura porque queremos que se ablande, que se tiernice. Pero ahora, una vez que logre que toda la sal se moje y que comience la reacción, ya lo voy a dejar un rato para que trabaje solo y viniendo cada 5 minutos a hacer esto mismo. O sea, como si uno estuviera revolviendo una ensalada con las manos, y fuerte y apretando y tratando de mover todo lo posible y que los líquidos circulen por la preparación. Eso lo vamos a hacer varias veces, cada 5 minutos. Nos lavamos las manos, nos enjuagamos y a los 5 minutos volvemos y amasamos de nuevo hasta que van a notar que ya la verdura se pone mucho más suave, comienza a bajar y comienza a haber líquido que empieza a inundar la preparación. Y lo bueno es que es el propio líquido de las verduras, que si a último momento nos falta un poquito de líquido para poder cubrir, lo vamos a hacer con agua mineral para que no tenga cloro, para que no atente contra el crecimiento de las bacterias, pero lo ideal es que se haga solamente con el jugo de la propia verdura. Bien, dejamos que esto actúe un poco, le vengo haciendo el proceso varias veces cada 5 minutos y mientras tanto organizo un poco la cocina. Nos vemos. Como verán, esto es con ganas y con fuerza, ¿no? O sea, prácticamente como si estuviéramos lavando ropa a mano. Bueno, esa es la manera. ¿Para qué? ¿Para lograr qué fundamentalmente? La mayoría de las recetas de este tipo de cosas que ustedes van a ver, les van a decir que simplemente coloquen la verdura cortada, picada, en los recipientes y que le agreguen salmuera, o sea, agua con sal. Imagínense si la cantidad de repollo y cebolla que yo tenía en un comienzo, que era esta olla completamente llena, si yo lo hubiese tenido que poner en los recipientes sin hacerle la maceración con la sal y sin hacerle el amasado. O sea, hubiera necesitado 3 o 4 frascos como el que le mostré para guardar esa cantidad. Y además el líquido hubiera sido todo agua. En cambio de eso, de esta manera, podemos aprovechar mucho más los recipientes, podemos hacer que entre muchísima cantidad de producto adentro de pocos recipientes y además estamos trabajando solamente con el propio jugo de la verdura, porque de lo contrario, ese agua que nosotros le agreguemos fabricando una salmuera va a generar, por un efecto de infusión o por un efecto té, que le robe sabor a las verduras. En cambio, nada mejor que estar trabajando con el propio líquido de la verdura. Seguimos. Muy bien, gente, continuamos. Ya estamos en el tramo final, falta poco. Acá tenemos el recipiente de vidrio, recipiente limpio, sin volverse loco tampoco, porque justamente lo que estamos buscando hacer en este momento no es esas típicas conservas donde se busca una asepsia total, sino que acá lo que estamos buscando hacer con la fermentación es justamente un cultivo de ciertas bacterias. O sea que van a crecer las bacterias que nosotros buscamos y las que no queremos que crezcan, de eso se va a encargar la salmuera y la falta de oxígeno. Entonces, bien, lo vamos a ir colocando con una cuchara, con la mano. De todos modos nos vamos a tener que ir ayudando con la mano en cada paso, porque en cada capa lo que corresponde es meter el puño e ir prisionando bien la preparación contra el fondo para que quede lo más compacta posible, para que no quede aire entre ninguna de las capas y entre los pedacitos de repollo, y además para que necesitemos la menor cantidad de líquido posible para cubrir toda la preparación. Así que vamos para adelante.
Muy bien, aquí ya colocamos toda la preparación. Fíjense que en este caso al final fue más o menos como calculé, me llenó unos 2/3 del recipiente aproximadamente. Todo el repollo con todo el líquido, por supuesto. Ahora bien, yo me ayudo en este momento con este pequeño invento. Porque ¿qué sucede? Cuando las verduras son pequeñas, algunas tienden a permanecer flotando y lo ideal es que todo esté debajo, que todo esté sumergido en la salmuera. Entonces algunas personas lo que hacen, por ejemplo, es guardar una hoja del repollo, colocar una hoja entera arriba de la preparación y, por ejemplo, 1 o 2 piedras como estas, esterilizadas, hervidas en agua, bien limpias, poniéndolas como peso sobre la hoja. A mí eso no me gusta tanto porque seguramente parte de la hoja del repollo va a quedar fuera del líquido y esa hoja puede ser que comience a pudrirse. Entonces yo me ayudo con esto. Esta es simplemente una base de un frasco plástico blando, ideal que sea blando para poder ayudarte a doblarlo o ingresarlo por la boca de los frascos. Entonces sencillamente bien limpio también. Entonces a modo de canoa lo que hago es meterlo, primero presionar con la mano todo lo posible para que la verdura quede bien compacta. Luego metemos la canoita, le hacemos un poco de presión con la mano, sin llegar hasta el borde para que no se nos llene de líquido. Bien en el centro, acomodamos la forma de la cuestión y te aseguras de que no le quede aire por debajo, porque si no el aire abajo te va a hacer que se quiera ir hacia arriba. Y una vez que te cercioraste de esas cosas, colocas una piedra, 2 piedras. Listo. La piedra te mantiene, las piedras nunca se van a mojar, y si lo hicieran no hay ningún problema, y mantienen el líquido elevado y la verdura presionada hacia abajo. Muy bien, eso es todo. Ahora les hago un par de consideraciones finales con respecto a la tapa y el escape de los gases de la fermentación y culminamos. Muy bien, vamos, el tema de las tapas y cuándo está listo esto. ¿Cuándo está listo? Los alimentos fermentados son el producto de un proceso dinámico, o sea, esto en cuestión de 2 días comenzó a fermentar. Y el ritmo en el que vaya a fermentar va a depender de la cantidad de sal que tenga la preparación, de la temperatura que haya en ese momento del año, de muchas cosas que lo vamos a ir viendo. Pero un parámetro para tener en cuenta sería que más o menos al cabo de 1 semana ya lo podemos empezar a consumir y lo ideal es que lo vayamos consumiendo a medida que el producto sigue fermentando. Esto no necesita heladera, justamente porque la fermentación históricamente fue un proceso para conservar alimentos, entonces no necesita heladera ni para que se haga la fermentación, ni para conservarlo luego de la fermentación tampoco, o sea, lo podemos tener siempre hasta que lo terminemos, meses fuera de la heladera. Entonces bien, miren, yo acá les muestro esto que hice ayer. Estos son porotos fermentados, que ya los cociné y los puse a fermentar. Recién empieza, todavía ni debe haber arrancado la fermentación. Pero acá que tengo un recipiente plástico, blando, y con una tapa plástica. Entonces yo ¿cómo resuelvo en este caso la emisión de gases de la fermentación? Muy simplemente a esta tapa de plástico blanda le hice una pequeña perforación con una aguja, con algo muy finito, con un alfiler o con una aguja, una perforación. Y está tapada esa perforación está tapada con un cuadradito de cinta médica, como la que te ponen en las heridas, cinta médica microperforada. Entonces, la perforación está casi tapada, pero si aquí se generan gases y presión que quieren escapar por algún lado, van a escapar por el orificio y por debajo de la cinta médica microperforada. Ahora aquí yo tengo un frasco duro de vidrio y con una tapa dura y hermética, que no la quiero perforar porque es metálica además para otro tipo de preparaciones. Entonces en este caso lo único que tenés que tener es la precaución de que o todos los días o día por medio, cada 2 días más o menos, uno se hace la costumbre, porque esto cuando comience la fermentación, ¿qué va a pasar?
la preparación que está dentro va a consumir el poco aire, el poco oxígeno que queda dentro y comienza el proceso de fermentación, que es un proceso anaeróbico, o sea, necesita que no haya aire para empezar. Entonces, cuando consuma el oxígeno, comienza la fermentación y comienza a liberar gases. Entonces, cada 2 días simplemente te haces la costumbre de que venís, le haces un pequeño giro, o sea, abrimos la rosca, cosa que si había algún exceso de presión interno que quiere escapar, escapa y lo volvemos a cerrar. Listo. Eso cada 2 días, nada más. Bueno, gente, espero que les haya gustado el video, que les sirva, que haya sido lo suficientemente didáctico. Si te gustó la propuesta, dame una mano, compartilo, dale like, suscríbete, apoya la iniciativa, compartíselo a la gente que sepas que le gusta elaborar su propia comida o que pienses que va a estar dispuesta a hacerlo, que va a estar dispuesta a mejorar su salud y su calidad de vida en base a elaborarse sus propias cosas en su casa, y de paso me vas a estar dando una mano a mí para que esto se pueda empezar a conocer, para que pueda empezar a trascender un poco y para que pueda empezar a compartir con todo el mundo cosas que me parece que nos van a ayudar sustancialmente a cambiar la calidad de vida de todos y a hacer que las personas paulatinamente se vayan transformando en gente que no necesita ir al médico para nada y gente que no necesita tomar medicamentos para nada. Te aseguro que eso es mucho más fácil de lograr que curarse de cualquier enfermedad que ya tengas. Mucho más fácil. Entonces, como siempre les digo, no se dejen transformar en el negocio redondo de nadie, no crean. Modolibre.freemode. Chao.